Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar en materia de derechos humanos desde las instalaciones de la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo. Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denle vida. Con estas palabras de Kofi Annan, exsecretario de la Organización de las Naciones Unidas, le damos la más cordial bienvenida al maestro Enrique Daniel Ibarra Juárez, abogado, maestro en Historia y Educación, conferencista y comunicador, autor de Reflexiones para mis hijas y Letras en Oro, diccionario bibliográfico hidalguense. Ha trabajado en diversas radiodifusoras y empresas de televisión como CCRTV. Fue editorialista de Criterio Hidalgo. Fue capacitador de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo y en el área académica se encuentra en la UAEA, UAEH, UNAM, La Salle Pachuca, el Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo y actualmente es catedrático de la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra al maestro. Les recuerdo la dinámica del evento. Durante la presentación del tema, podrán dejar sus preguntas en los comentarios para que al término de la participación del ponente se contesten algunas de las preguntas formuladas. Para esto tendrán una duración de 10 minutos. Ahora sí, sin más preámbulos, le cedemos la palabra al maestro Enrique Daniel Ibarra Juárez. Muchísimas gracias a todas, a todos. Muy buenas tardes en este mítico viernes 13 que nos hace recordar pues, algunas cosas del celuloide y ojalá que simplemente sea eso, celuloide. Vamos a empezar a hablar sobre derechos humanos. Aquí es donde tengo que compartir. Que ya no está. Aquí. Bueno, va a estar la voz de su servidor y hemos traído un material para trabajar con ustedes y apoyarnos con él mismo, así que aquí continuamos. Aquí tenemos un ustedes y apoyarnos con él mismo, así que ahorita vamos a hablar de derechos humanos. Esta es la invitación del día de hoy. Vamos a hablar de derechos humanos. Miren, yo les compartía hace unos días que pudiéramos platicar de derechos humanos. Los derechos humanos, todos debemos de saber de derechos humanos, todos debemos de conocer de derechos humanos y todos deberíamos manejar los derechos humanos. Todavía hay algunos lugares, algunas personas que siguen pensando y creyendo que no es tan importante la materia de derechos humanos. Por tanto, vamos a dar inicio en lo que viene siendo pues el contenido del día de hoy. Hablaremos de derechos humanos, hablaremos de toda esa larga y cruenta llegada hasta los derechos humanos exactamente a este 13 de noviembre del año 2020. Hablaremos de una parte muy importante de la historia del hombre, como es el siglo XVIII y la aparición del Ombudsman. Claro, la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, el 10
de diciembre de 1948. ¿Cómo llega México a la antesala de los derechos humanos? ¿Para qué nos han servido los derechos humanos? En esta parte ya tenemos que tener algo ya más claro de lo que son los derechos humanos. Y también hablaremos de estrategias, fundamentos legales en materia de derechos humanos. Y claro, durante todo este trayecto que tendremos con ustedes, estaremos tocando en esta sesión casos prácticos para que vayamos desenvolviendo el tema de los derechos humanos y al final agradeciendo de antemano la presentación que ha hecho de su servidor Eduardo Rodríguez Cárdenas, el maestro, y obviamente a todo lo que es la escuela, lo que es la universidad UCLA, con la maestra Begoña Márquez Camacho, con la maestra Sandra Castelán, la maestra Abigail Moreno Jiménez, y con todos agradecerles infinitamente el gran esfuerzo que se hace para que podamos llegar con ustedes en esta tarde a través de las benditas redes sociales que ahora sí tanta falta nos hacen y que tanto estamos ocupando. Bueno, vayamos al punto. Vayamos a la idea de los derechos humanos. Los derechos humanos tenemos que verlos desde un ámbito de conocimientos, de destreza, de habilidades y de actitudes, todo llevándolo a una sola competencia. Mucha gente se ha roto las vestiduras preguntando dónde nacieron los derechos humanos. No hay en el alfa, no hay absolutamente un antecedente que conozcamos que exactamente aquí, en esta piedra, en este monte, en este camino, se dieron por primera vez los derechos humanos. Lo más cercano es el nacimiento del Homo sapiens, una persona que debió y que debe estar igual que nosotros el día de hoy, allá en lo que es el antiguo Congo, lo que es Zaire. Ahí donde se tiene el antecedente más antiguo del Homo sapiens. Y aquí es en donde, pues, bendito sea Dios, digo así, estamos en una universidad, pero aquí es donde se rompen todos los esquemas, porque el primer Homo sapiens es una mujer. En este caso es la Eva negra y también conocida como la Eva mitocondrial. Eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque rompe con el esquema de que la Eva era blanca. Pero si nos vamos a la parte histórica, que yo nunca la puedo abandonar, pues tenemos el antecedente de que Lili, con doble L, Lili fue la primera esposa de Adán, y Eva, bueno, pues viene siendo la segunda, y Lili pues abandona a Adán, pues por cuestiones de que no había, hoy le llamamos química, no había entendimiento entre ambos. Si nos vamos a la parte de la Biblia, ese sería el antecedente más antiguo del hombre y de la mujer, Adán y Eva. Pero resulta que científicamente el primer Homo sapiens es mujer. Incluso a los alumnos de derechos humanos, de lo que es la especialidad de derecho, les hice una pregunta: ¿qué fue primero o qué es primero, el huevo o la gallina? Que es algo muy común, ¿no? Pues la gallina. Bueno, y entonces, ¿cómo nació la gallina? Pues de un huevo. Entonces, ¿quién puso el huevo? No, pues la gallina. Es un malcatías que difícilmente podremos definir qué fue primero. Lo que sí podemos decirles a todos ustedes es que el hombre empezó a evolucionar, el hombre moderno, el Homo sapiens en África. De ahí va a avanzar hacia el norte en una primera etapa, doblará a la izquierda, se encontrará con el Sahara, que ya existía, y toda esa evolución humana que hubo se va a perder porque jamás encontraron una salida del Sahara. Pasan miles de años y entonces vuelve a haber otra migración, y con el antecedente va a tomar
hacia el norte y van a girar hacia la derecha a lo que viene siendo el país de Etiopía y se encontrarán frente a las costas de lo que es ahora Somalia. Ahí en Etiopía vivirán muchos años, décadas, siglos, y posteriormente, ante ya la escasez de alimento, atravesarán lo que hoy conocemos como el Mar Rojo. Atraviesan el Mar Rojo, entran a Somalia y a partir de ese momento van a crecer y a estar en todas las partes del mundo. Bueno, ahí, señoras, señoritas, señores, jóvenes alumnos, ya hay derechos humanos. Los derechos humanos, para ser concretos, nacen, y es pregunta de derechos humanos, nacen desde el momento mismo de la concepción, cuando sale el espermatozoide como que buscando pelear y se encuentra con el óvulo, en ese momento hay derechos humanos. Por supuesto que si me preguntan a mí que si estoy a favor del aborto o en contra, la respuesta es natural. Yo estoy en contra. Y les voy a decir por qué. Porque yo no necesito 12 semanas para saber si mi pareja está embarazada o no. Yo tengo que conocer el ritmo de mi pareja. Tengo que saber cuándo fue la última vez que menstruó, el proceso de su menstruación, y del día 11 al día 20 ni siquiera tocarla ni verla. Y del día 20 en la noche o 21 en adelante no tendremos ningún problema de embarazo. Ese es el primer respeto al derecho a la vida que se debe de tener en materia de derechos humanos. Sin embargo, un niño programado, una beba programada, en el momento en que está en el seno de su madre, ya tiene derechos humanos. Con la familia ya se le estaba teniendo, no buscando, teniendo la idea de un hombre que tenga su nombre, por supuesto su nacionalidad, tiene derecho a la atención médica, a una alimentación sana, por supuesto que a una buena evolución social, porque a pesar de que están dentro del vientre, saben lo que está sucediendo allá afuera. En el caso propio de su servidor, cuando mi primera hija y después mis gemelas venían en camino, yo tenía la costumbre de poner mi pie o mi mano sobre el vientre de su mamá, de su madre. Y en ambos casos me ponían las manos o me ponían los pies, o por lo menos esa era la idea que yo tenía, pero sí hablaba, sí comentaba y todo lo que se trataba de hacer en un entorno digno para que esa persona sea una persona digna. Cuando nace el niño, cuando nace la niña, cuando nacen las niñas, como me pasó a mí, cuando nacen los niños, pues ya hay un nombre, una nacionalidad, una familia, un sano esparcimiento que desde el principio debe tener alimentación, salud, educación, que es a partir de ese momento, y posteriormente vendrá otro tipo de derechos, como es jugar, como es trabajar, como es desarrollarse dentro de un seno familiar. Todo esto son derechos humanos desde el marco natural, desde el marco natural. El derecho positivo surge cuando ya el hombre crea las leyes. Y entonces, en el caso de su servidor, pues la mayoría de edad fue a los 21 años. Hoy, en el caso de miles de millones de jóvenes, pues los derechos humanos desde el punto de vista positivo ya alcanzan la mayoría a los 18 años, siguen teniendo el derecho a la educación, a sano esparcimiento, a salud, al trabajo, a una buena remuneración, a que tengan todo lo que conlleva y que es los servicios sociales o la seguridad social, y no estoy hablando solamente de que no haya violencia, de que no haya secuestros, de que haya seguridad pública, no. La seguridad social engloba todo lo que acabo yo de mencionarles.
Bueno, ¿quiénes gozan de derechos humanos? Todos. Todos gozamos de los derechos humanos. En absoluto, todos gozamos de los derechos humanos. Me encanta la canción, no sé si la conozcan los jóvenes, cuando empieza hablando y dice, un día llegó mi hijo y me preguntó, ¿de qué color es la piel de Dios? Y entonces empieza a cantar la canción este hombre. Ojalá la busquen y la encuentren. Dice, ¿de qué color es la piel de Dios? Es blanca, roja, negra y amarilla es. Todos, todos tenemos los ojos de Dios. Esa es una canción de derechos humanos. Esa es una canción evolutiva. Esa es una canción didáctica que se debe de tener. En mi generación, no sé ahora, pero en mi generación, pues ese tipo de melodías se cantaban y se cantaban con unas ganas y con un ímpetu porque sabíamos perfectamente lo que teníamos enfrente. A veces, jóvenes, señores, señoras, son tantos los problemas que tenemos, son tantas las agendas que llenamos para cumplir uno y otro y otro y otro compromiso que nos olvidamos de lo real, de lo verdadero, de lo justo, de lo que nos deja, de lo que es nuestra esencia y que son los derechos humanos. Cuando surge el hombre y surge la mujer, y metiéndonos un poquitito, que no lo voy a hacer mucho, en esta parte de la religión, es donde vienen las primeras discrepancias entre lo que hoy es común hablar y escuchar, como se llama igualdad y equidad de género. Tantos años hablando de esto, tantos siglos, tantos miles de años, y apenas hasta ahora el hombre entiende que la mujer goza de igualdad y de equidad, pero algo que está faltando, debe de gozar también de respeto y de tolerancia. No podemos poner hoy en día ningún adjetivo que diga, es que ella hizo esto. La prueba está apenas el domingo pasado, allá en Quintana Roo. Manifestándose, llega gente armada, independientemente si traen o no traen uniforme, si son policías o son simplemente ciudadanos, arremeten, golpean y balacean. Porque nadie de los que estaban ahí iban armados, y sí, en un momento determinado, a alguien no le gustó esa manifestación y la mejor forma de reprimir es a través de la violencia. Esto ha sido toda la vida. Esto ha sido toda la historia. Si nos fuéramos a Roma, encontraríamos el movimiento de Espartaco, que lo hizo y lo tuvo que hacer a base de muchos pulmones, porque Roma no lo entendía. El mismo Jesucristo, cuando saca a los mercaderes del templo, está pidiendo respeto, en este caso, a lo que es algo muy importante como la religión, y no combinarla con la mercadotecnia. La igualdad y la equidad de género es un tema que va a durar mucho tiempo. Desafortunadamente, en el mundo, y nuestro país no es ajeno, se tendrá mucho que hacer. El hombre tendrá que entender que la mujer tiene las mismas libertades, la misma igualdad, la misma equidad, pero algo también importante, el respeto y la tolerancia a ellas. ¿Estamos en ventaja sobre ellas? Sí. ¿Están en desventaja ellas? Sí. Entran los derechos humanos, juzguen ustedes propiamente hablando si no hace falta los derechos humanos. Porque miren, a veces pensamos que los derechos humanos es defender a los delincuentes. Eso es un error. Ese es un error. Hay una parte que a mí me gusta mucho usar en mis materias. Los alumnos que me están viendo lo deben de recordar.
el maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? El cuento de todos los días, la historia de todos los días. ¿Cómo es posible que si nosotros tomamos como referencia un libro, en ese libro, si lo abrimos, vamos a encontrar total discrepancia de igualdad y equidad de género entre el hombre y la mujer? Y se supone que es un libro santo. Algo está fallando. El que lo escribió, por supuesto que no sabía de igualdad y equidad. Y que conste que no estoy hablando desde el punto de vista religioso, porque no es clase de religión. Es una clase que hablamos de derechos humanos. Pero busquen a Pablo, busquen las cartas de Pablo y verán lo que dice Pablo de las mujeres de Palestina. Por eso el término de filistea, precisamente por eso, porque para la época de Pablo, todas las mujeres del Medio Oriente, o sea, las palestinas, eran unas filisteas. Por eso hay que tener cuidado. Y por eso a mí no me gusta dedicarme a hablar simplemente del maniqueísmo. Pero mucho antes de lo que viene siendo ese libro sagrado conocido por todos ustedes, existió el Código de Hammurabi. Hammurabi tendrá más o menos como unos, ¿qué serán? Unos 3.500, 4.000 años de existencia. Hammurabi. Y Hammurabi obviamente se adelantó a las consecuencias que conocemos. También no podemos olvidar a Gilgamesh, las aventuras de Gilgamesh, que están muy relacionados a todo lo que estamos hablando de ese tipo de libros sagrados. Hammurabi decía en su código, ojo por ojo, diente por diente y hueso por hueso. Fíjense bien, chequen a Hammurabi. Si a alguien te faltó el respeto, cóbrale el ojo por ojo, el diente por diente y el hueso por hueso. Posteriormente lo vamos a encontrar en otros libros, como el que acabo de mencionarles. Pero Hammurabi ya hablaba de ciertas deudas de los esclavos. Hammurabi ya hablaba de los derechos de la mujer. Hammurabi ya hablaba de derechos que a lo mejor no podemos considerar positivos porque no había una constitución, pero sí hablaba de ciertos derechos del orden natural que los hombres tenemos. Más adelante podemos encontrar a lo que vienen siendo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, pues entre otras cosas habla, no robarás, no cometerás adulterio, no matarás. Son términos muy, muy importantes en lo que viene siendo derecho, derechos humanos. Nadie tiene derecho a robar, en absoluto. Nadie tiene derecho a robar. Nadie tiene derecho a privar la vida de otra persona. Lo que acaba de pasar, y miren que son los ejemplos que se presentan cuando hablamos de derechos humanos siempre. Lo que pasó en el estado de Veracruz con la presidenta municipal. Sí hay violación a derechos humanos, si me preguntan, sí hay violación a derechos humanos. Pero lo que no hay, o lo que mejor dicho, lo que no puede faltar es la situación de que es un delito lo que ocurrió ahí. Si hubo asuntos personales o políticos, eso ya es otra cosa. Lo cierto es que debieron haberse solucionado esos problemas sin llegar a privarle la vida a esta señora, dejando en entredicho el Estado de Derecho que debe de prevalecer exactamente en ese municipio o en cualquier otro municipio de lo que es la República Mexicana. No puede haber actos de barbarie, sea el motivo que sea. Recuerden ustedes la película de los tres García, no sé si ustedes la recuerdan, el pleito entre los García y los López. Es una parodia, totalmente. O sea, aquí no quiere decir que los López sean malos,
y no me refiero a nadie en especial, o los García sean siempre todos los buenos, no. Es una parodia de lo que viene siendo un pleito entre familias en nuestro México. Pero el pleito se había iniciado forma tan antigua, tan arcaica, que nadie sabía exactamente quién había sido el causante, el problema de ese primer pleito. ¿Y cómo se van a conciliar estas familias hasta que unen sus sangres los García con los López y los López con los García? Esto es un antecedente de los derechos humanos. Y miren, entramos a una parte de la historia de los derechos humanos que me encanta en lo particular y que es la Carta Magna de Juan Sin Tierra del año de 1215. Y seguramente si ustedes escuchan Juan Sin Tierra, algunos lo van a identificar, algunos no. Pero si les hablo de Robin de Sherwood o si les hablo de Robin Hood, quizás muchos de ustedes sí se van a ubicar. Estamos hablando exactamente en el siglo XIII. El domingo estaba yo viendo precisamente Robin Hood, con la última película de Robin Hood, que incluso Sean Connery, que acaba de morir hace exactamente 13 días, llegó a hacer una película que se llamaba Robin y Marianne, el señor Connery. Bueno, ¿existió Robin Hood? ¿Quién sabe? Hay una duda hay una laguna muy grande. Pero lo que sí es cierto, que el que sí existió fue Juan Sin Tierra. Él sí existió. O cuando vemos las películas lo conocemos como el Príncipe Juan. Él sí existe, porque él es el que va a firmar la Carta Magna, que se conoce de Juan Sin Tierra, porque él es el que le va a poner el sello. La carta, cuando vayan a Inglaterra algún día, y aparte de subirse a esa enorme rueda de la fortuna que se ve en Londres, vayan al Palacio de Buckingham y ahí van a encontrar todavía la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Si hacemos cuentas, la Carta Magna fue sellada hace exactamente 805 años, en el año 2015, en junio del año 2015, se firmó esta carta. ¿Qué pedía esta carta? Que se respetaran los derechos humanos, nada más que los pedían de arriba para abajo. Primero los señores feudales, después venían los burgueses y al último estaban los siervos y los vasallos. ¿Por qué no opera esta carta? Mucho ojo con esto. La carta no opera porque dentro de las condiciones que estaba de la carta, hablaba del diezmo. Juan Sin Tierra, como todos los reyes de la época, tenía que juntar el diezmo que tenía que llegar al Vaticano. Y obviamente pues allí había una participación para Juan Sin Tierra. Los ingleses, los ahora anglicanos, le dicen a Juan Sin Tierra pues que sí es importante la parte del Vaticano, pero que no hay necesidad de mandar tanto dinero para un lugar que está tan alejado y que además había gastado muchísimo dinero el reino, en este caso Inglaterra, por las famosas cruzadas. ¿Quién puso el grito en el cielo? Inocencio III. Inocencio III, mejor conocido como Lotario, ese era su nombre de pila, era el papa de aquella época y obviamente pues se restringían los diezmos, las entradas de aquella época para el Vaticano. Inmediatamente Inocencio manda la orden a Juan Sin Tierra de que o pone marcha atrás a la Carta Magna y acaba con todos los feudales, o va a caer una excomunión sobre Inglaterra. Finalmente los ingleses se adelantan 300 años a lo que algún día le va a ocurrir a Enrique VIII. Y Juan Sin Tierra sí va a sitiar a los feudales, sí va a obedecer al Papa, los va a llevar a una ciudad que se llama Rochester,
todavía está el castillo donde los sitió, es un castillo que está reconstruido, pero ahí en Rochester, Inglaterra, ahí estuvo, digamos, el colofón de la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Si Robin Hood existió o no, eso es parte de una leyenda urbana, pero que si leemos y vemos bien las películas de Robin Hood, vamos a encontrar muchas, pero muchísimas huellas de lo que sí se lleva finalmente a la Carta Magna. ¿Qué otra cosa hace la Carta Magna? Las medidas. Se compraba y se vendía sin ton ni son. Aparece la libra, aparecen las onzas, y por eso hay todavía en Inglaterra muchísimos lugares, y aquí en México, en donde ustedes piden alguna bebida de algún tipo, le jalan a la palanca, y en lo que sube la palanca va exactamente a servir las onzas necesarias. Y una más, en una copita de aluminio, en algunos otros lados, pues también ponen los drinks, y cuando dicen dame un doble drink o un doble trago, son 2 veces ocupar la copita de lo que viene siendo pues el trago. El Papa Inocencio III, y ojalá tomara nota en esto, él habla de la ratione peccati, o sea, el Papa en aquel tiempo tenía el derecho divino de entrar cuando hubiera una razón de pecado. Lo que hicieron los señores feudales fue una razón de pecado, porque no lo mandaba Dios, ni estaba dentro de lo que era la iglesia, y por eso se le conoce como la ratione peccati con doble C. Pasan los años y llegamos al maravilloso, al hermoso, a lo que más me encanta hablar a mí en lo particular, que es el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, el siglo donde hay cualquier cantidad de hechos históricos que siguen marcando, incluso hasta el siglo XXI, lo que algún día se creó en el siglo XVIII. Tenemos la Guerra de Sucesión Española, ese es el primer tema que tenemos, en 1701. También tenemos la Revolución Industrial, la única revolución para mí, y ya lo teníamos que platicar con el maestro Rodríguez Cárdenas, que es un historiador, quizás hagamos algún debate algún día si así lo ordenan ellos. Para mí la única revolución que existe en la historia de la humanidad es la revolución industrial. Todas las demás revoluciones son revoluciones mediáticas, ratione peccati, o sea, razón de pecado, pero finalmente lo que hoy tenemos como redes sociales, algún día inició en el año de 1750, cuando viene la revolución industrial y cambia todo el concepto de lo que eran los derechos humanos en el campo, donde estaba la mayor cantidad de las personas, y en la ciudad, donde había simplemente una minoría. ¿Cuál es la idea de ahora? De que la gente siga emigrando del campo y siga atiborrando a la ciudad o a las ciudades. ¿Por qué? Porque dentro de los derechos humanos se supone, o lo que también se puede llamar como seguridad social, aquí hay luz, agua, teléfono, drenaje, pavimentación, mejores oportunidades de vida, mejores trabajos, más remunerados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para no dejar a Inocencio III, pues eso es una recati, una ratione peccati simplemente en este concepto. En este mismo siglo, en el 18, en el año de 1776, está lo que podemos llamar como la emancipación de lo que hoy conocemos como las 13 colonias, cuando los norteamericanos deciden separarse de la corona por un impuesto, porque consideran que sus derechos humanos se están violando por el impuesto al té. Prefieren ahí en la bahía de Boston vertir todo los empaques, los bultos
que tenían de té y que iban destinados a Inglaterra, y ahí, bueno, pues el rey Jorge se va a enojar y empieza un problema tan grande que se desencadena como hoy lo conocemos como la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, aquí hay una gran diferencia. Ellos hicieron primero su declaración de independencia y después vino la lucha de independencia. En otros países, sin meterme en Honduras, primero hicieron la independencia, después presentaron su declaratoria de independencia y casi 3 años y fracción apenas hicieron su constitución, pero eso sería ya tema de otra plática, de otra charla, de otra clase con todos ustedes. La Revolución Francesa. Miren, la Revolución Francesa es después de la independencia de los Estados Unidos. La Revolución Francesa con grandes pensadores de su época, como Denis Diderot, como Maximilien Robespierre, como Marat, pero no tiene nada que ver ahí en vida porque habían muerto tanto Montesquieu como Rousseau y como Voltaire, pero sí tiene mucho que ver las ideas filosóficas y políticas tanto de Manuel Kant en Alemania como Hobbes, Hume, el propio Tomás More un poquito más antes y John Locke. Es un solo contexto, los derechos humanos, lo que nos debe de llevar a tener una vida plena. Pero de todos esos eventos del siglo XVIII, el más importante es el que se da en el año de 1713 en Suecia. ¿Con quién? Con el rey Carlos XII. Ese señor, un hombre de mucha cultura, Suecia en aquellos días dominaba toda la península escandinava, lo que es Suecia y Noruega. Noruega no existía, y también dominaba lo que era Finlandia. Suecia tiene un enemigo enfrente muy grande, tanto como México, o un vecino, para no hablar de enemigos, tanto como México con Estados Unidos. Suecia tiene de vecino a la Rusia de Pedro el Grande, y Carlos era tan grande como Pedro el Grande. Sin embargo, pues en un conflicto siempre debe de haber un vencedor y un vencido. El ganador fue Pedro el Grande, ahí está Rusia, sigue siendo la Rusia que puso las bases Pedro el Grande, violando mucho los derechos humanos. Alguien me podrá decir, pero ¿se violan los derechos humanos? Sí, pero ahí está Rusia. Y del otro lado Suecia, abatido por la derrota, don Carlos XII va a crear la figura de un hombre que tenga todos los conceptos más exactos que se puedan y le va a nombrar con el término de Justite Ombudsman. Es el antecedente más antiguo de lo que viene siendo los derechos humanos ya de una forma tácita. Nada más que miren, don Carlos XII surge con los derechos humanos y con el Justite Ombudsman, por favor tomen nota, en el año de 1713. 96 años después, o sea, 1809, obvio, muerto ya Carlos XII, los derechos humanos, el Ombudsman fue evolucionando casi un siglo, 96 años, hasta llegar en 1809, repito, a la Constitución Política de Suecia. Se le da ese rango constitucional y esa idea y esa viveza desde el marco del derecho positivo. Ya no es simplemente yo tengo derechos humanos porque yo lo digo, sino porque ya lo dice la Constitución, porque ya está amparado
ahí en la Constitución. Y démonos una pequeña idea. ¿Qué ocurría en 1809 en lo que es ahora México? Para empezar, aquí se llamaba la Nueva España. No era México. Es una gran discusión porque luego mucha gente dice que cuando Miguel Hidalgo gritó "Viva la independencia de México", pues ya tendríamos que hacer algo sobre eso y sería muy interesante. Pero según las fuentes que su servidor tiene, Hidalgo no sabía que esto era México y si lo sabía, nunca lo gritó. Esto era la Nueva España y en 1809 don Miguel Hidalgo gozaba de cabal salud, tenía su pequeña Italia donde hacía y deshacía en todos los sentidos, en todos los sentidos. La Nueva España era la joya de la corona de España. Obvio, había una gran desigualdad, había una gran injusticia y por supuesto los que eran dueños de todo esto eran los peninsulares, no los criollos. Si tomamos en consideración la independencia de Estados Unidos, que ya habla de democracia, que habla de constitución, estoy seguro de que hubo muchos ahora héroes mexicanos que visualizaban a México con la oportunidad de llegar algún día a ser independientes de España, a crear una nueva nación, a tener una constitución y, ¿por qué no?, a visualizar sobre la democracia y los derechos de los ciudadanos, en este caso, en lo que hoy conocemos México. Creo yo que los españoles así lo vieron, por eso se van a crear las famosas Cortes de Cádiz, pero en plena discusión sobre los derechos de los españoles, tanto allá en la península como aquí en la Nueva España, es cuando viene el estallamiento de la independencia de lo que hoy conocemos de México. Una independencia que la hicieron los españoles, así como la conquista la hicieron los indígenas. Una independencia que trajo la fortuna de ser independientes, de gozar de independencia, pero también de tener un país que hoy, en este momento, sufre de muchas, pero de muchas situaciones y de muchas cuestiones en materia de derechos humanos. No es posible que tú encuentres en la Ciudad de México los restos de dos jóvenes, casi niños, mazaguas, totalmente manipulados sus organismos. ¿Hacia dónde se llevaron esos órganos? ¿Por qué lo hicieron? Hoy en la mañana estaba viendo la noticia de un joven que todavía el martes de esta semana se fue a entrenar fútbol, ya estaba jugando cuarta división, lo secuestran y ayer por la tarde noche lo estaban velando y llevaban su cuerpo en una maleta. Entonces son situaciones que en materia de derechos humanos no pueden suceder. Miren, en Canadá tienen aproximadamente 500 personas muertas al año por hechos violentos. Hay un equilibrio en lo que es o lo que deben de ser los derechos humanos. Yo creo que Guanajuato, que es uno de los estados más complicados en este momento, el bello estado de Guanajuato, que tengo el gusto de conocer después del estado de Hidalgo, que conozco casi todo el estado de Guanajuato. No es posible que haya casi cerca de 500 muertos de los que se saben en Guanajuato, y digo de los que se saben porque de repente nos informan, traen las noticias que ya encontraron una osamenta donde hay 100, 20 o más cadáveres en el estado de Guanajuato, en Michoacán, en Tamaulipas y en algunas otras latitudes de la República Mexicana. En 1809, los suecos elevan a rango constitucional el término ombudsman, que lo debemos de saber. Hace no mucho un compañero
de la universidad, abogado, me preguntó en el WhatsApp, y ya sé que el WhatsApp a veces se presta para cosas triviales, y me preguntó que si era el señor que manejaba el camión. Miren, viniendo de un amigo, a lo mejor lo pasamos, pero viniendo de un abogado, eso no puede ser. Eso no puede ser. Una cosa es el ombudsman y otra cosa es el ombud con D, man, que es el defensor del pueblo. Todo lo tomamos a relajo en este país mientras no nos lleguen los aparejos a nosotros. Y eso es terrible, porque los derechos humanos existen en el momento en que me los pisan. Pero si yo los piso, ahí no hay derechos humanos. Y eso es terrible en este país. 1809, estudiantes de la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo, abogados, maestros, público en general. ¿Cuántos años está cumpliendo Suecia con el ombudsman en su figura constitucional? ¿Cuántos años? 211 años está a punto de cumplir. ¿Cuántos años tiene entonces la figura del ombudsman en nuestro país? En un segundo vamos hacia allá, no nos vamos a adelantar. Consumada la revolución industrial, consumada la independencia de Estados Unidos con la democracia, la revolución francesa, la cuna de la democracia moderna, Francia, la tierra de Napoleón Bonaparte, y tantos conflictos que han ocurrido ahí, tendríamos que volar por cuestiones de tiempo con ustedes hacia lo que es ese defensor del pueblo. Y ustedes me preguntarán, ¿y en México hay algunos antecedentes previos a todo lo que estamos hablando? Desde luego que sí. Y lo hemos tratado de difundir de las múltiples maneras. Miren, el estado de Hidalgo tiene la Huasteca, una parte de la región que se conoce como la Huasteca, que comparte con Veracruz, San Luis, una cosita con Puebla, por supuesto Veracruz, con Tamaulipas. Los queretanos dicen que también tienen un pedacito ahí pegado a lo que es la Sierra Gorda, y por supuesto Hidalgo. Allá por 1823, cuando acababa de dimitir al trono Agustín Iturbide, Agustín Andrade, que era regidor en el municipio de Huejutla, hizo todo un estudio interesantísimo en donde le pide a la federación o al gobierno central que se pueda y que se llegue a crear el estado de las Huastecas. Finalmente no se dio. Hay una larga historia, no me pudiera yo detener a platicar todo, pero sí se hizo un verdadero estudio sociodemográfico y económico de por qué era importante el estado de las Huastecas. Hasta el día de hoy no se ha hecho. Pero la carta que se emite y que llega a la Ciudad de México está firmada y fechada en 1823 en dos ocasiones, en junio y en septiembre de 1823 en la ciudad de Huejutla de Reyes, hoy de Reyes Hidalgo. En ella se habla de que los derechos humanos son universales, inalienables, irrenunciables. Mucho, pero mucho antes de que esto se vaya a plasmar en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos allá en el siglo XX. ¿Quién le dijo a Agustín Andrade a que diera esos conceptos? Un hombre que nunca salió de su terruño de Huejutla. Era un hombre muy importante y sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Pues este señor Andrade, por desgracia, se ha perdido en la historia, y donde creo yo que el ayuntamiento de Huejutla
en donde creo yo que el Estado de Hidalgo merece dar a conocer de que existe antecedentes, de que Hidalgo es la cuna de los derechos humanos en nuestro país. Para robustecer lo que estoy diciendo, yo tengo una copia fiel de esa declaratoria de Huejutla de 1823. A mediados del siglo XIX, don Ponciano Arriaga, uno de los grandes juristas, va a crear en San Luis Potosí la Procuraduría de los Pobres. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de un gran pensador? ¿Cuál es el problema de un gran filósofo? ¿Cuál es el problema de un hombre valioso? El tiempo. El tiempo le llegó a Ponciano Arriaga, mucha falta le hizo a Benito Juárez, a finales de la Guerra de los 3 Años y por supuesto dentro de la intervención francesa. Ponciano Arriaga, por desgracia, murió. Hay todo un estudio, el día que guste lo podemos presentar, de qué fue, cómo fue y por qué desaparece la Procuraduría de los Pobres en San Luis Potosí a mediados del siglo XIX y que es otro antecedente de derechos humanos en nuestro país. Miren, México es un país en donde para muchos el Estado de Derecho existe. Para mí, el Estado de Derecho sí existe, pero siempre ha sido mancillado y manipulado para los intereses de unos cuantos en este país. Llámense como se llame. No se trata de ver colores, ni divisas, ni nombres, ni mucho menos, porque tardaríamos mucho tiempo en discernir ese tipo de situaciones. Lo cierto es de que al populismo, y lo puse hoy en mi muro del WhatsApp, el populismo es tan grande y tan importante que por eso es tan extenso, por eso se hace grande. No confundir la parte popular con el populismo. El populismo no es otra cosa más que una esencia, una rama perfecta de lo que es el neoliberalismo, que también ese es otro tema pues muy grande que pudiéramos abordar en alguna otra ocasión. El gobernante y el gobernado, el que sabe mandar y el que sabe obedecer, debe de tener la tolerancia y la armonía para poder vivir y para que no haya una sola desigualdad e injusticia en contra de ese gobernante y gobernado. Cuando llegamos al siglo XX, tenemos entonces las Naciones Unidas. Muchos dicen que por qué no surgieron los derechos humanos antes. Los derechos humanos, 1809. Sí detona la Segunda Guerra Mundial con todo lo que ocurrió, no solamente en los campos de batalla donde se manejó don Adolfo Hitler, sino también en lo que hizo Hirohito en su momento, con Manchuria. Se nos olvida muchas veces. También se nos olvida lo que hizo Benito Mussolini en Etiopía. Se nos olvida lo que pasó en México con Plutarco Elías Calles en México antes de la llegada de Lázaro Cárdenas. Y se nos olvida lo que hizo José Stalin en la URSS. Todo esto obviamente nos trae consigo lo que es la Organización de las Naciones Unidas, que ya habían sido fallidas anteriormente en la Primera Guerra Mundial, y finalmente llega el 10 de diciembre de 1948. La Asamblea General de la ONU se va a reunir para presentar al mundo la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. ¿Quiénes se oponen a esa declaración y no la firman? La URSS, Polonia, Hungría, Rumanía, Sudáfrica, China, Arabia, Emiratos Árabes Unidos, Yugoslavia. Esos países.
Estados Unidos sí la va a firmar. Y no porque haya estado o porque esté la ONU en Nueva York, ese es otro cuento. La va a firmar, pero es el día que no la ratifica. Esa es la diferencia. En 1948, ¿quién estaba de presidente de la República en México? El hombre de la eterna sonrisa, don Miguel Alemán. Él era el presidente de México. Por supuesto que México firmó la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Pero en los años siguientes se dieron una serie de violaciones a derechos humanos de una forma increíble. Las huelgas de Campa, de Vallejo, las atrocidades de Adolfo López Mateos, que tanto hablan, como el presidente Caballero, cuando mandó matar a Rubén Jaramillo con todo y familia a Morelos, e incluso su esposa embarazada, las represiones a los sindicatos, lo de 1968, el jueves de Corpus de 1971, termina cuando finalmente, en nuestro país se ratifica la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos y un buen día nos amanecimos, como suele suceder en México, que el 6 de junio de 1990 ya teníamos derechos humanos. Entonces, fíjense, si yo fui detenido indebidamente el día 5 de junio, no tenía derechos humanos. Pero si yo soy detenido el 6 de junio, ahora sí ya tengo derechos humanos. De la noche a la mañana o sobre las rodillas llegan los derechos humanos a nuestro país. Como hayan sido, ya tenemos derechos humanos. Acabamos de cumplir apenas 30 años de derechos humanos elevado en el rango constitucional en el artículo 102, apartado B, que principalmente dice: existirá un órgano llamado Comisión de Derechos Humanos del Estado Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde conocerá de presuntas violaciones a derechos humanos de un servidor público a un ciudadano, no de un ciudadano a un servidor, de un ciudadano a otro ciudadano. Es nada más el servidor público federal, estatal o municipal en contra de un ciudadano. Así nacieron los derechos humanos. Era un gran presidente el que estuvo por primera vez, en paz descanse, don Jorge Carpizo MacGregor, el doctor, un hombre extraordinario. Y tengo un documento de él en donde dice, y se adelanta 30 años antes: llegará el día en que los derechos humanos tendrán que defender a terroristas, a secuestradores y al crimen organizado. 30 años después, Jorge Carpizo tiene la razón, la ratio de lo que expone, pero los que seguimos aquí nos ha faltado la idea de saber cómo manejar esa frecuencia en lo que se refiere a derechos humanos. La Comisión Nacional tiene tanto trabajo que para 1992 ya urge crear comisiones en todo el estado. Hoy en día tenemos 32 comisiones en cada estado, más una nacional. Y en el estado de Hidalgo no era la excepción. Para el 20 de julio de 1992, y con un decreto por parte del Congreso de aquellos días, unánimemente se designa como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y única y primera mujer en dirigir una comisión de derechos humanos en nuestro país, a la licenciada Estela Rojas de Soto. Trabajó un año en una forma intensa. Créanme que se detuvieron las impunidades que existían en aquellos días en el estado de Hidalgo. Bastaba y sobraba que servidores públicos
no aptos, servidores públicos que sabían perfectamente que cometían violaciones a derechos humanos, bastaba y sobraba que un miembro de la comisión estuviera cerca de ahí, porque en ese momento se transformó. Sí, los derechos humanos aquí en Hidalgo en su momento fueron vitales, muy importantes, tuvieron un peso, no específico, sino un peso verdadero, tremendo. Se cambió la idea de lo que era el trabajo de un servidor público. Se detuvo la impunidad, una impunidad que había existido, y que si yo les platicara tantas cosas que me tocó ver, conocer y vivir. Estela Rojas de Soto, primera mujer que maneja una comisión de derechos humanos en Hidalgo y en todo el país, merece también un reconocimiento por haber sido en un momento tan importante y tan álgido la primera mujer, la primera ombudsman del estado de Hidalgo. Al año ella es sustituida, llega un gran jurista como es Mario Pfeiffer Cruz y empieza un proceso de expansión en la Comisión de Derechos Humanos. Mario Pfeiffer hace un trabajo decoroso, yo diría que bastante decoroso, tomando en consideración de que el presupuesto era muy paupérrimo a diferencia de lo que hoy se tiene. Mario Pfeiffer se va, llega Alejandro Straffon Ortiz, la comisión se consolida, como muchos ahora la conocen, con muchas oficinas por todos lados, capacitando. Me consta que había grandes cantidades de capacitación, se capacitaba desde jardines de niños, primarias, secundarias, educación media, superior, ministerios públicos, celadores, policía ministerial, policía estatal, policía municipal, se capacitó hasta más no poder. Cuando se va Alejandro Straffon, llega un hombre que es académico, que conoce el tema, como es Raúl Arroyo González, pero por desgracia, para Raúl Arroyo González, era mucho conocimiento para tan poca importancia, necesidad y compromiso de mucha gente, por no empezar a dar nombres. Cuando se va Raúl Arroyo González, llega un señor que le preocupaba más, que le interesaba más estar en su notaría que en la Comisión de Derechos Humanos, y entonces viene lo que hoy tenemos como una crisis de derechos humanos, no solamente en Hidalgo, sino en México. El actual presidente, Alejandro Abid Nicolás, ha encontrado ya en 2 años, un mes, un auténtico desastre en materia de derechos humanos. Y tiene que trabajar, y ha estado trabajando, y tendrá que seguir trabajando para recomponer el lugar donde la gente podía ir a levantar una queja presuntamente porque le violaban sus derechos humanos. La comisión abre sus puertas el 7 de agosto del año 1992. Ahí es cuando abre sus puertas la Comisión de Derechos Humanos. Yo les preguntaría a todos y a todas y a todos, ¿ustedes creen que los derechos humanos es una verdadera utopía? ¿Y hasta dónde tendría que seguir la Comisión de Derechos Humanos o los derechos humanos, en donde incluso se habla a nivel federal de desaparecer y cambiar todo el contexto? Esto es importante porque opinar sin conocer es como tirar al monte sin ver si hay algo al cual le tendríamos que pegar. Puntos a seguir. Tiene que haber un gran desarrollo en materia de derechos humanos. Tiene que crearse una verdadera idea de la civilidad que algún día existió. Tiene que darse un gran auge al civismo desde las escuelas, tanto de preescolar como primaria y secundaria, y sobre todo entender que los derechos humanos son para todos y que todos gozamos y debemos de gozar
de derechos humanos. Para cada acción, en este caso a los servidores públicos, fundar y motivar es importante. Debemos pugnar todos por la cultura de la paz en estos momentos tan difíciles. Debemos de enfocarnos a lo que viene siendo las leyes orgánicas, en este caso la ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos, que su última reforma fue el 10 de marzo del año 2008. Ya estamos hablando de casi 11 años. Tenemos que ir a lo que es la Constitución Política en el 102 apartado B, a lo que es la Constitución Política de Hidalgo en el artículo 9 bis y también en la Declaratoria Universal. Hablar de derechos humanos es hablar de un tema muy complejo, muy álgido. Hay quien de verdad, así como el COVID, no lo entiende y no lo comprende y dice que no le va a dar. Ojalá de verdad nunca necesiten sobre lo que es la comisión o la defensa de los derechos humanos. Yo hago votos realmente de que eso suceda, pero para que esos 30 años, dentro de 30 años, valgan la pena, tenemos forzosamente que trabajar mucho una sola cosa: capacitación. Mientras no se dejen capacitar los órganos de todos los puntos en nuestro país, seguiremos teniendo violaciones a derechos humanos. Yo estoy atento a sus preguntas con mucho gusto y pasamos a contestar preguntas. Laisa, ¿cómo se llama la canción que dice que habla de los derechos humanos? Bueno, no propiamente de los derechos humanos, pero sí lo podemos enfocar. ¿De qué color es la piel de Dios? Laisa, encuéntrala, es bellísima y muy emotiva. La verdad es que es muy, muy emotiva, y de ese tipo de canciones debemos de tener en nuestro país. Miren, es interesante esta pregunta. Los americanos, que tanto critican algunos, tienen canciones en un sentido humano y moral, pero mucho más que los de México. En México hacemos canciones para el amor, porque se fue, porque llegó, porque sí quiso, porque no quiso, y de ahí no salimos. Kansas, Polvo en el Viento, Polanca, Jubilación, los Hollins, La Mujer de Negro, que habla precisamente de las violaciones a derechos humanos. Los Animals, La Casa del Sol Naciente. Vayan un día a Nueva Orleans y van a encontrar la Casa del Sol Naciente que existe. Son canciones que están dedicadas. Un Ojo en el Cielo con Alan Parsons Project. El mismo John Lennon, Imagina, y Feliz Navidad, la guerra ha concluido. Pues aquí cantamos las de la Sonora Santanera, no porque sean malas, pero también ya tenemos que ver ciertas realidades. Jack Vadillo, los derechos humanos nacen con el hombre o se fueron creando de acuerdo a las necesidades básicas, con el hombre, con la mujer. Te contesto, Jack, ¿dónde nacieron? No sabemos. Y te doy una pregunta y respuesta al mismo tiempo. ¿A dónde van a terminar? Tampoco sabemos. Si el hombre algún día llega a dominar la galaxia, nuestra galaxia, que ya es mucho, sabiendo que hay muchas galaxias, a donde esté esa persona, ahí hay derechos humanos. Si tú mañana te vas a las ventanas y estás en la parte más alta de las ventanas, no sé si las conozcan, las ventanas, pero que estén en la parte más alta de las ventanas, en ese momento, en ese lugar, encontrándote tú solo ahí están los derechos humanos. Hay un pueblito que yo conozco que está en el mapa del estado de Hidalgo, en el municipio de San Felipe Orizatlán, que se llama Piedra Hincada. Es el pueblo más alejado de Pachuca, exactamente en línea recta. La parte más alta del estado de Hidalgo en el mapa. Ahí hay derechos
humanos. Kerry, ¿usted cree que los derechos humanos son aplicables independientemente de la cultura de cada pueblo? Por supuesto que sí. Pero aquí, Kerry, me metes en Honduras. Mucho tiene que ver la parte de la religión, pero me voy a apoyar de Jesucristo. Dad al César lo que es del César, el impuesto, y dad a Dios lo que es de Dios. No podemos involucrar ambos temas. No los podemos. Si hiciéramos una charla sobre lo que se hizo en la Edad Media, lo que hizo Inocencio III, lo que hizo el Santo Oficio contra los cátaros, en la época de Inocencio III, ya me hiciste acordarme de tantas cosas, y de la región sureña de Francia, en Languedoc, en donde acabaron con todos, y como comentario para nuestra alma mater, para nuestros directivos, yo tengo una película que se llama La historia prohibida de la iglesia. Ahí está. El día que la quieran, el día que gusten, ahí está, con mucho gusto. La parte importante de la universidad, jóvenes estudiantes, amigos, sin ofender a nadie, es que estamos en un lugar, yo estoy aquí en un lugar en donde somos gente pensante. Tenemos que pensar. Para mis alumnos de ética, de filosofía y sociología, filosofía y derecho, educación social, derechos humanos y metodología, los derechos humanos están inmersos en cada uno de ustedes. Elena Díaz, ¿cuál es la diferencia entre los derechos humanos y las garantías individuales? Bueno, las dos están consagradas en la Constitución, pero los derechos humanos surgen desde el momento en que naces. Allá en los años 90, un día estando de guardia suena el teléfono, contesto y era una persona de Santiago de Anaya, municipio que está delante de Actopan, y me dice, textual, el vagabundo de la ciudad, el vagabundo del pueblo, el señor que se dormía en los portales, que ya no existen ahora allá en Santiago, desapareció. Y hace 2-3 semanas se le vio por última vez que lo estaba golpeando a la policía y lo estaban metiendo a la galera. La Comisión de Derechos Humanos no tiene acción coercitiva, tampoco vinculatoria, pero sí puede, así lo otorga la ley orgánica, de solicitar ayuda. Inicia la averiguación con el Ministerio Público, que es el que persigue los delitos, van, investigan en Santiago de Anaya y resulta que sí, lo habrían detenido, los propios policías entran en discusión, se echan la pelotita unos a otros, y sí, a este vagabundo, por darle algún nombre, a este mexicano, que era el callejero del pueblo, como dice la canción de Alberto Cortés, le privaron de la vida. ¿A qué voy con esto, abogada Díaz? De que los derechos humanos surgen desde el alfa de tu nacimiento, que tú no sabías que ibas a nacer, pero tampoco sabes cuándo vas a morir. E incluso después de tu muerte hay derechos humanos. Y la diferencia con las garantías individuales es que las garantías se suspenden en el momento en que tú cometes un delito y entras a la cárcel a purgar tu pena, el derecho de libertad de tránsito en ese momento se suspende, pero los derechos humanos sigues teniéndolos en todos los aspectos. Esos no se suspenden. El abogado Alexander Rico, que tengo el gusto de ser su maestro durante mucho tiempo, ¿qué reforma cree que sea necesaria en el tema de derechos humanos a nivel federal? Se debe de modificar el 102 apartado B. Nos ha ganado Alessandri, son 30 años y meses ya con el mismo artículo.
Sí hay una modificación del presidente Calderón a principios de la década, en el 2011, pero es letra muerta, o sea, no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué dice el artículo primero? Todos los mexicanos gozan de derechos humanos. Pregunta, ¿y sí? Ahora, otra pregunta. Los derechos humanos deben de bajar a las escuelas. Para mí, los primeros 30 años de derechos humanos en nuestro país se han ido a la cloaca, al basurero. Tú eres menor de 30 años. Muchos de los que me están viendo son menores de 30 años. Y yo les pregunto y contéstense hacia adentro, ¿conocen de derechos humanos? Si conocen de derechos humanos, felicidades. Si no conocen de derechos humanos, algo está pasando. Es lo mismo que lo que vamos celebrando cada 25 de diciembre. ¿De qué nos sirve saber que es el día de la Navidad y la noche de paz y de amor? Eso lo dejó Charles Dickens en Blanca Navidad. Si no, no lo tendríamos, porque ni siquiera en la Biblia está. Pero ¿de qué sirve que sepamos que son los días más bonitos para estar con amor, con paz, si lo transgiversamos y nos vamos a comprar cosas y 2000 años después sigue habiendo guerras? Ahí está John Lennon con Feliz Navidad. La guerra terminó y es una canción que a mí lo personal, o sea, me mueve todas las fibras de mi cuerpo. Tenemos que cambiar, insisto, de verdad. Aunque no sea oficial, se debe de capacitar en materia de derechos humanos. El niño debe de tener juegos didácticos sobre derechos humanos. Y quizás, Alessandri, que tendrás 25 años, dentro de 30 lo vas a ver si empezamos hoy. Eso no es un mejorar, no se compone de un día para otro. Eso es para que dentro de 30 años la generación de 30 años que van haciendo hoy cambie a este país. No sé si haya más preguntas, perdón. Y Oscar, saludos, gracias, Oscar. Damson, Raiza, Luis Ángel Macías, Steve Cerecedo, Ana Cruz, Isaac David. Muchas gracias, Huicho Martínez, saludos a Huejutla, claro que sí, la cuna de los derechos humanos. Y les voy a platicar algo rapidísimo. Perdón por el llevé ese documento, lo tengo en la casa de ustedes. La verdad no pensé en traerlo, se me fue, pero está en la casa de ustedes. Lo llevé alguna vez a Huejutla. Pero voy a decir algo ya que voy de salida. He tratado de no meterme en Honduras con la política, pero hubo gente, y esto que les platico fue hace 14 años, hubo gente que les interesó mucho, pero inmediatamente yo me di cuenta que le iban a hacer en sentido político, y mejor me lo llevé a la casa de ustedes. Esto no tiene que tener nada en sentido político, esto debe ser un sentido cívico, y eso engrandecería a Huejutla. Y miren que Huejutla es una ciudad, es un municipio, es una región en donde se violan los derechos humanos de una forma terrible y tajante. Diana Rivero, Neftalí Ángel, Flaquita Hernández, ¿sí, Elena Díaz, gracias por estar aquí. Y les diré algo, una escuela, una universidad, una alma mater como la que tenemos nosotros, se logra gracias al interés de los directivos, al trabajo, por supuesto, del cuerpo académico, de la gente que está ahí, como se conoce, el cuerpo de gobierno, los maestros, los alumnos, los padres de familia, la sociedad en general. Yo agradezco a UCLA que se dé este tipo de interés de crear este tipo de plataformas, y terminaría yo diciendo que este es el canal de UCLA, tu casa, y benditas redes sociales
que es lo que nos permite llegar con o sin pandemia en ese tipo de espacios. Muchísimas gracias. Hay mucho que hablar, pero yo me siento complacido, agradecido, insisto, gracias a la maestra Begoña Márquez Camacho, a la maestra Sandra Castelán, al maestro Eduardo Rodríguez Cárdenas, a la maestra Abigail Moreno, a la familia Partida, y a todos mis compañeros al cuales les mando mis respetos y mi saludo. Muchísimas gracias.